En el libro de Santiago, por favor, estamos terminando este hermoso libro, Santiago, quien fuera un gran pastor en la iglesia de Jerusalén. Y es impresionante cómo él, sin duda alguna, fue también discípulo del Señor, que machaca en muchos puntos que el Señor Jesucristo había hablado y comparte con los judíos, porque es un libro escrito por un judío a los judíos, varias cosas que el Señor había mencionado. Antes de entrar en la lectura del capítulo 5 del libro de Santiago, quisiera tener un momento de oración, por favor. Gracias, mi Dios, te damos porque tú nos amas. Gracias, Padre, porque la salvación que el Señor Jesucristo proveyó para nosotros es gratuita. No tenemos que hacer absolutamente nada, solo creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor para ser salvo. Eso lo dicen los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo y que está registrado en tu palabra, la Biblia. Gracias por cada amigo y hermano que está reunido aquí en este momento y también por los hermanos que por ABC no pueden congregarse hoy, están en un medio online. Que tú les bendiga a cada uno de ellos. Y una vez más te ruego que tú me uses para tu gloria, para compartir tu palabra con claridad, sencillez y amor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Santiago capítulo 5. Vamos a dar lectura al versículo 4. Santiago capítulo 5, versículo 4. Hermano Cristian, enciende la luz ahí atrás suyo, ahí. Gracias. Capítulo 5, versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Impresionante lo que Santiago aquí escribe. Santiago fue un hombre que le dio duro a los ricos. En la Biblia tenemos que entender que el Señor Jesucristo dijo: pobres siempre van a haber. Lastimosamente, muchos que no entienden o no conocen la Biblia, candidatos a la presidencia o a lo que venga, han usado el lenguaje: nosotros vamos a eliminar la pobreza. La pobreza no se puede eliminar bíblicamente hasta que cuando estemos con Cristo. Mientras estemos con este cuerpo aquí en la tierra, siempre lo habrá. Pero Dios, en su inmensa sabiduría, Dios nos habla abiertamente de su justicia. Dios siempre ha sido, es y será un Dios justo. Siempre lo vemos en toda la Escritura. Porque algún día cada hombre, creyente en Cristo o no creyente, daremos cuenta a Dios. Ninguno de nosotros nos vamos a escapar. Cada uno va a compadecer. Unos en un momento y otros en otro momento, pero al fin y al cabo, un día todos estaremos delante de la presencia de Dios. Y Santiago, como vimos hace un tiempo atrás, comienza el capítulo 5 hablándole a los ricos. Y fíjense, vamos ahora ricos, exclamando, vamos ahora ricos. Les anima aquí, porque lo que les va a decir no les va a doler. O sea, les va a doler. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla.
Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego, que habéis acumulado tesoro para los días postreros. Y luego llegamos al 4, versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño nos les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de lo que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Fíjense, este versículo 4 está dentro del tema que está hablándole a los ricos. Y bueno, y continúa, ya vamos a ver enseguida. Entonces, Dios es claro, usando aquí a Santiago para hablarle a los judíos que eran ricos, pero que eran usureros con sus obreros. Ser rico no es malo. No es malo. Hace mucho tiempo que hay una odiosidad contra los ricos. Y aquí Santiago está mostrando, inspirado por el Espíritu Santo, la justicia divina hacia los trabajadores. Por consiguiente, yo he llamado al mensaje para el día de hoy los obreros. Los obreros, ese es el tema que voy a hablar hoy día. Los obreros. Santiago entonces está escribiendo aquí a los ricos que tienen trabajadores para beneficio de ellos. Y Santiago sigue advirtiendo ahora en pleno siglo XXI las mismas enseñanzas que se dio después de Cristo, en los años 60, 70, por allí después de Cristo, fue cuando Santiago escribe esta epístola, mostrando abiertamente que el hombre no ha cambiado en nada. El hombre sigue siendo como es. Así que los obreros, en primer lugar, los obreros claman por el sueldo. Primer punto, los obreros claman por el sueldo. Porque aquí en el versículo 4, capítulo 5, versículo 4, dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Entonces, cada trabajador estaba clamando por su sueldo, por lo que ellos se merecen. Dios siempre ha sido justo. Dios nunca va a ser imparcial porque con Dios no existe el compadrastro. No existe la amistad. No existe el familiar, el amigo, el yunta. Ahora bien, los obreros claman por el sueldo. Es por eso que Dios nunca ha permitido en la Biblia que al hombre no se le dé lo que merece. Por otro lado, encontramos que el hombre siempre ha querido que todo caiga del cielo y que no le cueste nada. Eso ha sido siempre en la humanidad. Si yo puedo abusar del otro, mejor. Entonces los obreros claman por el sueldo. ¿Por qué? Porque no se les debe de oprimir a los obreros, a los trabajadores. ¿Ya? Y cuando hablo de los obreros no estoy hablando solamente de lo que nosotros llamamos obreros, sino de todo trabajador. Ya sea trabaje con corbata en una oficina o trabaje con chuzo en la pala. ¿Ya? Trabajador en general, para que entendamos. Vamos a mirar la Biblia. No cierren Santiago, pongan su marcador de Biblia porque es nuestro pasaje, pero les invito a ir a un hermoso libro que se llama Deuteronomio, capítulo 24. Aquí, en Deuteronomio 24, está Moisés compartiendo por segunda vez la ley a toda la juventud,
a todos los jóvenes, los niños que nacieron en el desierto y crecieron, que no conocieron Egipto. Deuteronomio es escrito, por eso que se repite casi lo mismo que en Éxodo, porque los oyentes son todos nuevos, excepto dos. ¿Ya? Entonces, tres, con Moisés. Moisés, Josué, Caleb. Estos oyentes nacieron en el desierto. No escucharon la ley del Sinaí. Entonces, como no conocen la ley, Moisés le repite nuevamente la ley. ¿Ya? Porque ellos son los que van a entrar a la tierra prometida para que lleven el mensaje de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 24, y observemos, por favor, en el versículo 14. Deuteronomio 24, 14. Dice, 24, 14, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. Observen, está hablando como una ley, porque comienza con un no. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Aunque esta palabra está escrita o está dicha para los judíos, la Biblia es universal. Así que ningún rico, ninguno que es patrón, ninguno que tiene gente que le trabaje puede decir, esta cuestión no es para mí porque yo no soy judío. Es la ley del trabajador. Es interesante que si tú estudias la antigua Constitución de nuestro país y de muchos países, está basada en la Biblia. Estaba basada. Ahora todo va a ser diferente. Dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos, ya sea que tus trabajadores sean judíos o gentiles, de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. No los oprimirás. Vale decir, yo no debo de aprovecharme del pánico para con la gente que trabaja a mi favor. ¿Por qué claman por el sueldo? Porque no se les debe de oprimir, en primer lugar. Y vemos nosotros que el peor opresor del hombre es el hombre. Qué interesante. ¿Por qué? Porque tampoco se le debe de retrasar el sueldo. No sé cómo será ahora, pero cuando yo trabajaba por un sueldo, generalmente, me recuerdo en el colegio, le entregaban a los profesores, le pagaban con cheque a la 1:30 de la tarde, 1:45 del viernes, lógico. Gracias por acordarme, del viernes, para que cuando él vaya a tomar la micro, llegue a pasar las 2 y no retire su sueldo el día viernes, sino que lo puede retirar el día lunes. Y lo hacían a propósito. Y siempre escuché decir eso. Porque los líderes en el colegio que tenían que pagar, lo hacían por maldad. Vamos a la Biblia. En el mismo Deuteronomio 24, pero el versículo 15, 24, 15. Observa, en su día le darás su jornal. En su día, el día que corresponde. Si se dijo el 5, es el 5. No 5:30, 5:45 para el día 6. En su día dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo. Parte de la ley. Pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea de ti pecado. Y será en ti pecado. La justicia divina. Dios prohíbe retrasar el sueldo
al trabajador. Un día Dios va a hacer justicia de todo esto. Quizá a ti te lo hicieron muchas veces. Bueno, has aguantado y sigue aguantando, hermano. Pero un día ese patrón, esa patrona, va a dar cuenta a Dios por eso. Porque Dios dijo que no se debe de hacer. No se debe de hacer. ¿Por qué? Porque el trabajador, el obrero, merece el sueldo. Lo merece. Porque se hizo un contrato, sea de palabra o no. Hay muchos países en que el contrato es de palabra, verbal. Si se dijo eso, eso es. No se requiere de un papel firmado. Pero cuando está firmado, con más justa razón aún. Vamos a la primera carta de Timoteo. No cierren Deuteronomio, vamos a volver por ahí enseguida. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5. Y veamos aquí, aunque está un poco fuera de contexto el versículo en total, pero yo quiero usar una frase. Capítulo 5, versículo 18. Pues la Escritura dice, Pablo está escribiendo a Timoteo, pues la Biblia dice, la ley dice, porque está en la ley, no pondrás bozal al buey que trilla y, abre comillas, digno es el obrero de su salario. No les deben retener el sueldo porque es digno de su salario. Él cumplió, él trabajó, él hizo lo que tenía que hacer. Ahora merece, con justa razón, que se le pague. ¿Qué va a hacer Dios con aquellos que no cumplen? Volvamos a nuestro capítulo 5, versículo 4 de Santiago. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, porque fueron amos mañosos, engañadores. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a oídos del Señor de los ejércitos. Si un trabajador clama a Dios, sea o no creyente, mostrando la injusticia que ha recibido, Dios se va a encargar de hacer esa justicia. Dios se va a encargar. Porque así lo dice la Escritura. Así lo dice. Porque Dios es justo. Así que mucho cuidado con eso. Tenemos que orar. ¿Están siendo justos tu trabajo por ti? Ora. Como una vez le pasó a hermano Iván. Tenía un hombre, un jefe malazo. Malo con él. No sé por qué le tenía bronca al Iván. Tal vez porque era creyente. Pero un día este hombre enfermó. Y el Iván dijo, voy a orar por usted. Estoy orando por usted. Y no Dios escuchó la oración de Iván. Estoy hablando de Iván Videla. Y el hombre se mejoró y después cuando llegó al trabajo le dijo, oh, y gracias por orar por mí. Porque Dios actuó en mi cuerpo. Y el hombre le agradeció a Iván y reconoció. Y el hombre reconoció que había sido injusto muchas veces con Iván. Entonces, Dios oye, hermano. Oye la necesidad. Aún en una injusticia por no pago. Dios lo oye. Dios va a ser justo. En el mundo hemos visto tanta injusticia, hermano. Tanta gente injustamente en nación entera que han sido arrebatadas para la esclavitud. Ayer veía y oía a un hombre, John Newton creo que se llama, que es el escritor de un par de himnos, los más conocidos. Amazing Grace, Divina Gracia. Él lo escribió. Ese hombre había sido, su madre le habló del Señor desde la infancia. Ella era convertida, un inglés del siglo anterior.
Y a los 7 años ella murió. Y ahí su vida cambió, muchas tonteras, y llegó a ser un esclavizador de negros. Traficante de negros, vendiendo. No me acuerdo la palabra, se me fue. Y el punto es que andaba en eso en alta mar, cuando una tormenta tan grande vino sobre el barco y él pensó que se iba a morir, y vino a su mente las enseñanzas que su madre le enseñó de unos 7 años. Y allí escribió ese himno, Divina Gracia, en medio de la tormenta. Y el hombre se volvió a Cristo, a servir al Señor. Dios escucha, hermano. Dios escucha cuando el hombre clama. Cuando el hombre clama a Dios, Dios oye el clamor de los obreros, en este caso que estamos viendo aquí. Dice, y los clamores de los que han cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. En Jehová Dios. Así que cuando estés en angustia, alguien te tiene mala, no te desquites con él. No hables mal de él. Entrégaselo al Señor, porque el Señor pega más fuerte. Por eso el Señor nos enseña. Mía es la ira y la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tomes la venganza por tus manos. No la tomes. La del Señor duele más. Déjalo que Él lo haga. Que Él actúe por ti. Pero muchas veces el hombre toma la venganza por sí mismo. No es nuestro deber. Y menos como creyentes. No debemos de hacerlo. ¿Por qué clama el hombre? Por el sueldo. Porque a Dios no le gusta la injusticia. A Dios no le gusta la injusticia. Vamos a Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio 25. Deuteronomio es un libro muy práctico. Es como Proverbios. Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio capítulo 25. Y en el versículo 15, por favor, en sus Biblias. Pesa exacta y justa tendrás. Efa cabal y justa tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Antiguamente en las ferias, muy antiguamente, pasaban los carabineros con un peso de hierro, de fierro, una cuestión así, que pesaba 1 kilo y la ponían en las poruñas, en esas poruñas antiguas que se bajaba una flechita, muy antigua, en gotita larguita, y subían y bajaban, y las ponían, y todo, bueno, la mayoría de los feriantes arreglaban las poruñas. Entonces la policía y los carabineros, yo lo vi, por eso estoy contándolo, no me están contando cuentos, yo lo vi. Ponían y veían los puestos, para ver si las pesas estaban pesando 1 kilo o no. Y después que llegaron a estas pesas electrónicas ya no las pueden arreglar porque vienen arreglos de dentro. Y eso es lo que habla. Mire, ustedes van a encontrar que este versículo se repite muchas veces en la Biblia. Muchas veces. De la familia de mi suegro, yo siempre escuché cuando compran huevo 8 por docena. ¿Tú lo escuchaste? ¿Escuchaste tú eso, no? Ah, pensé que era como sentarte con la cabeza. Porque siempre sacaban, me parece, 4 huevos. 4 echaban en un cambucho, estoy hablando cuando hacían cambuchos de papel, de diario, ¿se recuerdan? Cuando no existían las bolsas plásticas en esa época todavía. Estoy hablando cuando yo era chico. Y 4 se devolvía 1. 4 se devolvía 1. Vos le decís que echando 3. Y cuando llegaban las mamás a las casas no venían las docenas. Siempre os engaño. Y Dios lo prohíbe. Lo prohíbe. Nuevamente el versículo 15. Pesa exacta y justa tendrás. Pesa exacta y justa tendrás. Efa cabal. Efa era una medida, un tiesto de medida. Como uno cuando se compraba antiguamente el aceite, que venía en tambores grandes, y había uno que medía 1 litro, el medio litro, 1/4, ¿verdad? De eso está hablando, una medida
de tacho, un tacho, que es una cierta medida. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Tú dices, ¿qué tiene que ver la injusticia con vivir muchos años? Mucho, pues. Dios nos creó, Dios dio el manual cómo vivir la vida y mi vida hacia mi prójimo. Por eso cuando nosotros llegamos a los 10 mandamientos nos damos cuenta que todos los 10 mandamientos que nosotros conocemos están divididos en dos. Los 4 primeros. Mi relación hacia Dios. Una relación vertical. Los 6 restantes, una relación horizontal. Mi relación con mi semejante que yo puedo ver, tocar y compartir con ellos. Y aquí Dios está diciendo, ¿quieres vivir muchos años? Bueno, sé justo y correcto. No seas un sinvergüenza. No estés robándole a aquel que está pagándote por 8, tú eres de 7 a 6. Te está pagando por 1 kilo. Justicia. La justicia. El hombre siempre ha tratado de ser pillo. Y hoy vivimos en un país de pillos. Un montón de gente entra al micro, no dice ni buenos días, ni buenas tardes, ni nada, y pasa como un animal y se sienta, alega, discute, ¿verdad? Y no paga nada. ¿Es correcto eso? No. Cuando yo estudiaba, teníamos que tomar y caminar muchísimo antes de tomar micro. Los que subían por atrás pasaban los billetes y de mano en mano llegaron a micro y todo, no se perdía una moneda y hasta el boleto, porque se daba boleto, venía. El chofer, ahora me voy por atrás, el chofer abría y se mandaba los dineros. Y allá es lo que estamos todos pasando. Después subía otro y el dinero iban y venían y corrían. Nada se perdía, hermano. Ahora tú pasas con la plata con esta mano, te roban todas las joyas, pues, hermano. Hasta las uñas postizas te roban. Nada, la gente, ¿cómo ha cambiado, hermano? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cómo está la sociedad hoy día? Los obreros. Hemos dicho, los obreros claman por el sueldo. Y segundo punto, los obreros cosechan el trabajo. Desde el punto de vista bíblico, lógicamente. ¿Por qué? Porque han trabajado, pues. Han trabajado. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Veamos aquí, por favor, versículo 6. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Porque ya han trabajado. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Qué interesante. Cortito y preciso. El labrador, si quiere frutos, primero debe de trabajar. Trabajar primero. Días después que me dio el patatúm, a mí, el hermano Pato está haciendo un trabajo en mi casa y me dijo que quería ir al sur. Y ahí nació la idea y me fui con él a descansar. Casi 3 días estuvimos ahí. Y los padres tienen bastante terreno. Se levantaban antes las 6 de la mañana a dar comida a las vacas, a los caballos, a los chanchos, a los pollos, la mamá del Pato ordeñando vacas, haciendo queso, haciendo el pan. Hoy cualquiera diría, esta vida no es para mí. Y un frío helado, todo blanco, todo el piso, todos los pastos blancos, un frío que calaba los huesos. Después de terminar eso, como las 8, recién llegaban a tomar desayuno. Y después seguí con las actividades. Todo el día trabajando fuera de la casa. Todo el día. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Mire, el hombre siempre ha querido que todo caiga del cielo.
Ahora quieren sacar la idea de monería que tienen otros países, trabajar solamente lunes a jueves. Y todo dice, claro, sí, sí, sí. ¿Y qué van a dar el Estado? ¿Y quiere que el Estado le siga dando? Bueno, mejor no me meto en eso, vamos a la Biblia, mejor. ¿Por qué? ¿Por qué va a recibir el fruto? Porque ya ha trabajado, pues hermano. Si ya ha trabajado. El que quiere celeste, que le cueste, dice el proverbio. Pero muchos quieren celeste sin que le cueste, pues hermano. Muchos están esperando que el abuelo, la abuela, el papá, la mamá se muera para heredar los bienes materiales. Que le ha costado años de años conseguirlo para que después el lindo la linda lo rechace o se deshagan 2x3 de ello. Algunos quieren que la comida sea como en el desierto, que caiga del cielo. ¿Qué es lo que hacía el pueblo hebreo en el desierto? Comían, dormían y jugaban. Eso es lo que lo hacían. Y el hombre quiere eso. Pero veamos qué dice la Biblia. Un libro inspirado, porque la Biblia es un libro inspirado que tiene versículos hermosos y versículos que no son hermosos. Tiene cosas dulces, pero cosas amargas. Vamos a mirar una de las que a veces es amarga, como quisiéramos arrancarlo de la Biblia. No, este versículo no me gusta. Le ponemos un parche encima. Vamos allá, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, en el versículo 10. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, dice Pablo, os ordenábamos esto. Pablo da una orden. ¿Cuál? ¿Qué orden? 2 puntos. Comillas, escuchen bien. Si alguno no quiere trabajar, coma, ¿qué dice? Tampoco coma. Piensa en una escena cuando tienen que llamar a varios a comer. ¿Quiénes son los primeros que se sientan a comer? ¿Quiénes son los primeros que se sientan a comer? Los flojos. Los flojos. Ellos quieren agarrar los primeros. Lo primero. Siempre ha sido así. ¿No es cierto, José Luis? Me recuerdo, estamos trabajando en el campamento un año con el Pastor Lincoln, porque el Pastor Lincoln nos hacía trabajar. ¿Para qué estamos con payasas? Mano de obra barata. Y también habían quedado de ir los jóvenes de la iglesia de Avenida Osa, con el Pastor Islo. El Pastor Islo también era como los jóvenes, pues, es lógico, pues el pastor es la gente como tu pastor. El Pastor Lincoln tenía callos. El Pastor Inlow no tenía callos en sus manos, porque la única herramienta que usaba era la armónica. Y nosotros llegamos, estamos trabajando de sol a sol. Como las 11:30, 12 llegan los lindos. La camioneta es mucho mejor que la de mi pastor, la de él con los jóvenes. Cuando tocan la campana, ellos los primeros, le sirven a ellos primero. Y todos nosotros carnales, lógicamente, con la cara larga. ¿Sí o no, José Luis? Y lo que quedó era por lo que hemos estado trabajando todo el día. Qué interesante. Interesante. Dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Este versículo, esto debería de propagarse por todos lados. El asunto es que yo debo de merecer el sueldo, merecer la comida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trabajador espera el precioso fruto que la tierra le va a dar. Vayamos a Santiago, nuestro capítulo 5, pero ahora en el versículo 7. Observen, Santiago capítulo 5, versículo 7. Santiago 5, 7. Dice, por tanto, hermanos,
Tener paciencia hasta la venida del Señor. Tener paciencia. Luego dice, después del punto, mirad, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El obrero, el trabajador, el labrador, espera con paciencia que la tierra le dé el fruto por todo lo que él ha hecho, todo lo que ha plantado y sacrificado. ¿Sabe que no hay un trabajo peor que una persona que trabaja en la tierra? Tiene que estar todos los días agachado, hermano. Agachado, trabajando en la tierra para vender su fruto por chauchas. Lo vende a grandes lugares, después vienen otros, camiones llevan y después gana este. Mucha gente gana mucho más dinero antes que llegue a las manos de nosotros los consumidores. Y aquel que se sacó la porquería gana una miseria. Qué triste. Pero así es. Él ha trabajado y espera con paciencia que la tierra le dé el fruto de su trabajo, de su esfuerzo. ¿Por qué? Porque el trabajador espera el momento de la cosecha. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Versículo 7. No os engañéis. Pablo escribiendo aquí dice, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero ¿cuántos hay que le echa culpa y una odiosidad tremenda en contra de los ricos? Un odio que se levantaba contra los ricos. Luego dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La Escritura, la palabra de Dios, nos enseña a que nosotros hagamos el bien, sembremos para el bien, sembremos para el Espíritu, no para la carne. No para la carne. Es fácil sembrar para la carne, pero no va a recibir ningún beneficio, ningún fruto, absolutamente ninguno. Dios en su justicia va a pagar a cada cual conforme a lo que merece. No lo que quiere, sino lo que merece. Porque Dios es un Dios justo. ¿Por qué? Porque el trabajador le corresponde recibir el salario sin engaño. Santiago capítulo 5, versículo 4. Santiago capítulo 5, versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros. Santiago 5, 4. Que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de lo que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y el Señor de los ejércitos es Jehová Dios, un Dios justo. Y Él va a pagar todo lo que los líderes o los jefes les robaron a los obreros un día. Entonces tenemos que entender que Dios es un Dios justo y que a Dios no le agrada el engaño, la falsedad. Y eso ya lo hemos visto. Para concluir, el Señor siempre oye el clamor de los que le piden a Él. Vamos ahora, ricos, dice el versículo 1,
Y el versículo 4 de Santiago, porque he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de lo que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Si entró en los oídos es porque va a salir una respuesta justa. Una respuesta justa. El Señor es misericordioso y es justo con los trabajadores. Salmos, capítulo 62, por favor. Salmos, capítulo 62. Y veamos lo que nos dice aquí, este hermoso salmo que habla David aquí. 62, capítulo 62, versículo 12. Observemos, Salmo 62, 12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagarás a cada uno conforme a su obra, a la obra de cada cual. Dios va a pagar conforme a la obra de cada cual, de cada individuo, sin ponerle más al compadre ni quitarle más al que es malo. Dios es un Dios justo. Cada creyente y cada hombre o no creyente, creyente o no creyente, un día vamos a estar frente a Dios y Él va a ser muy justo con cada uno. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5. Veamos capítulo 5, versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice la Escritura, porque es necesario que todos nosotros, observen, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 11, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vale decir, Dios es un Dios justo. Y Él va a pagar conforme a lo que merecemos, no a lo que queremos recibir. Por consiguiente, es ahora el tiempo de hacer mérito. Ahora es el tiempo en que nosotros estemos sembrando todo para la gloria de Dios. Y no para dejar nada para los abominables de la tierra. Porque todo lo que van a recibir, lo que hemos tenido, lo que vamos a dejar cuando el Señor nos lleve, dice la Biblia, va a ser para los abominables de la tierra. ¿Para qué dejarle a ellos? ¿Por qué no dar para la gloria de Dios? Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, porque hemos visto, Señor, hoy, a través de tu palabra, la Biblia, el tema los obreros. Tú conoces a cada uno de nosotros, Padre. No hay nada oculto de tus ojos. Permite que nosotros seamos fieles. Si estamos trabajando para alguien, cumplir con el horario, cumplir con nuestros quehaceres, trabajar para el beneficio de la empresa que estamos nosotros trabajando, la cual nos está sosteniendo. Y entregar lo mejor de nosotros para ese trabajo. Amar lo que hacemos, porque ella está sosteniendo nuestras vidas y nuestra familia. Te ruego que tú bendigas a cada amigo y hermano aquí presente y que seamos justos en nuestros tratos, en nuestros compromisos, en nuestros quehaceres, en nuestro horario. Que podamos dar un buen testimonio como hijos de Dios en donde estamos trabajando. Gracias por esta enseñanza que Santiago nos comparte, que es tan actual, Padre, para nosotros también, porque tenemos un jefe, porque trabajamos, Padre,
Y así tu palabra, la Biblia lo dice, que tú bendigas a nuestra iglesia, a cada hermano, cada familia que la compone. En el nombre santo y maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos y agradecemos estas cosas. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Muchas gracias, hermano José Luis.